Jesús volverá en nuestra generación. O así lo dijo Yang Hun Kim, el hombre más inteligente del mundo. Por Jesucristo, volvemos en nuestra generación a los muertos. Esta es una verdad revelada a mí por Dios, el Padre y el Espíritu Santo. Mientras el mundo se ahogaba entre guerras, inteligencia artificial, crisis de identidad y gobiernos que jugaban a ser dioses, este científico publicó un tuit: porque Jesucristo regresara a esta generación. Esto es posible, no por emociones ni supersticiones. Es posible por lógica, por discernimiento, pero sobre todo, por revelación divina. La lógica que sostiene la profecía dijo que el estado del mundo, el avance tecnológico, la aceleración de la maldad y la desesperación colectiva encajan con lo que Jesús describió en Mateo 24, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Mateo 24:21. También citó la profecía de Daniel sobre el conocimiento que se multiplicaría en los últimos días, Daniel 12:4, y los eventos en Israel, en Jerusalén, en el Medio Oriente. Cada punto encajaba con precisión matemática, pero no fue la lógica la que lo hizo llorar ante las cámaras, fue una visión. La revelación contó que en la madrugada, mientras estudiaba una anomalía en señales electromagnéticas, vio una figura de luz. No era una alucinación, no era un sueño. Era un llamado, y escuchó una sola frase: diles que vuelvo. Esta generación me verá. Despertó con el corazón ardiendo, y desde entonces no volvió a ser el mismo. Dejó conferencias, entrevistas y laboratorios para anunciar que el Rey está a las puertas. El mensaje al mundo, su mensaje fue claro y urgente. Jesús no vendrá solo como un salvador, vendrá como juez. La ventana se está cerrando. La generación que ve estas señales es la misma que verá su regreso. Y entonces, millones comenzaron a buscar, a leer la Biblia, a preguntarse: ¿y si es cierto? Apocalipsis 22:12 resuena con nueva fuerza. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Una generación marcada por señales. Después de ese día, su mensaje se volvió viral, no porque fuera sensacionalista, sino porque algo en él se sentía verdadero. No usó religión como argumento, usó lo que el mundo ya podía ver: terremotos más frecuentes y destructivos, el colapso moral disfrazado de libertad, la unión de las naciones bajo discursos de paz artificial, tecnologías capaces de imitar la vida, alterar el ADN y controlar la mente. Él mostró cómo cada avance, cada noticia, cada decisión global, encajaba en un patrón profético anunciado siglos atrás. Estamos en el umbral del fin de los tiempos, dijo, y entonces citó a Jesús. Cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. Mateo 24:33. Incluso los más escépticos empezaron a preguntarse: ¿y si no estamos tan lejos? ¿Y si las palabras de Jesús no eran metáforas, sino advertencias precisas para una generación futura, la nuestra? El reloj profético, este hombre, trazó un mapa del tiempo basado en las 70 semanas de Daniel, el renacimiento de Israel en 1948, la toma de Jerusalén en 1967, y la figura del anticristo emergente en estructuras políticas globales. Dijo: estamos en la última parte del último ciclo. La generación que vio a Israel renacer aún no ha pasado. Referencia a Mateo 24:34. Y no solo habló del fin, habló del regreso glorioso, de un día donde el cielo se abrirá, de un rey montado en un caballo blanco, viniendo con poder y gran gloria, como se describe en Apocalipsis 19. Lo que vino después, muchos comenzaron a prepararse, otros se burlaron, y algunos, en las altas esferas del poder, comenzaron a temer. Porque si esto es verdad, si Cristo viene de nuevo, entonces todo lo que el mundo ha construido sin Él será sacudido hasta caer. En universidades, en foros internacionales, en redes sociales, el mensaje se esparció como fuego: Jesús volverá en nuestra generación. Y lo más impactante no fue la declaración,
Fue el eco dentro de millones de corazones que sabían, sin saber por qué, que era verdad. Reacciones globales, el mundo dividido. El mensaje no tardó en encender los corazones, ni en dividir al mundo. Lo que para unos fue revelación, para otros fue amenaza. Los gobiernos comenzaron a reunirse en secreto. Agencias de inteligencia interceptaron sus declaraciones. Líderes religiosos lo calificaron de herejía moderna, mientras otros lo aclamaban como la voz que Juan vio en la isla de Patmos. En Jerusalén, miles comenzaron a reunirse en el Muro de los Lamentos, orando día y noche. En Roma, el Vaticano emitió un comunicado ambiguo, reconociendo el despertar espiritual, pero advirtiendo contra interpretaciones radicales de las profecías. En Irán, lo llamaron una guerra psicológica de Occidente para imponer una figura mesiánica. En China y Rusia, prohibieron su nombre en las redes y lo catalogaron como agente de caos apocalíptico. En Silicon Valley, muchos ingenieros comenzaron a renunciar. Dijeron, hemos creado máquinas que nos imitan pero no pueden redimirnos. La persecución comenzó a aquellos que creyeron comenzaron a ser vigilados. Las plataformas empezaron a ocultar los videos. Quienes compartían el mensaje eran silenciados, pero cuanto más lo bloqueaban, más crecía. Se crearon pequeños grupos secretos de estudio bíblico, como en los primeros siglos. Gente común comenzó a despertar, como si algo en lo profundo del alma gritara, «Prepárate». Y entonces comenzó la segunda fase del cumplimiento profético. Seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Mateo 24:9. Señales en el cielo y la tierra. Fue entonces cuando las señales comenzaron. Primero, un eclipse total que oscureció medio planeta por más tiempo de lo previsto. Luego, una tormenta solar que afectó los satélites globales. Y una serie de temblores en lugares donde no se registraban movimientos desde hacía siglos. Los científicos no podían explicarlo del todo. Pero el hombre, aquel que había hablado en 2025, ya lo había dicho. Cuando las potencias de los cielos comiencen a ser conmovidas, entonces sabréis que la hora se acerca. Lucas 21:26. El mensaje se transforma en movimiento. Ya no era un hombre solo, era un movimiento global. No era una religión, era un despertar. No buscaban templos ni líderes humanos, buscaban al Rey que viene en las nubes como lo prometió. Miles dejaban sus trabajos, otros se arrodillaban en plazas, algunos subían a las azoteas, mirando al cielo como si supieran que algo se acerca, y entonces, una palabra recorrió la tierra, una palabra que millones comenzaron a repetir, como si estuviera escrita en lo profundo del alma, Maranata, el Señor viene, el surgimiento del gran engaño. Mientras millones esperaban con esperanza el regreso del Mesías verdadero, otro apareció, no desde el desierto, no desde los templos, sino desde el escenario global, donde se cruzan la política, la ciencia y la espiritualidad. Era joven, carismático, con un aura que hacía que multitudes lloraran sin razón, prometía paz, unidad, fin del hambre y una nueva era de iluminación espiritual. Sin necesidad de religiones antiguas, mostraba prodigios, sanaba en público. Decía frases que imitaban a Cristo, pero sin cruz, sin arrepentimiento, sin verdad. Los líderes del mundo lo aclamaron. Las naciones lo coronaron como el hombre de la esperanza universal. Y entonces, lo que el profeta Daniel había anunciado se cumplió. Y con lisonjas corromperá a los que violan el pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Daniel 11:32. El mundo lo aceptó. La iglesia verdadera, no. Las grandes iglesias institucionales comenzaron a apoyarlo. Dijeron que era el cumplimiento de Isaías, que la paz mundial era la verdadera venida del reino. Pero los que conocían las Escrituras sabían, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mateo 24:5. Los que tenían el Espíritu no fueron engañados.
Sabían que el verdadero Cristo no aparecería en la ONU ni en una transmisión global. Sabían que Él vendría como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Mateo 24:27. Y entonces comenzó la cacería espiritual. El sistema etiquetó a los verdaderos creyentes como extremistas, enemigos de la paz, apocalípticos peligrosos. Las redes los censuraron. Las ciudades comenzaron a exigir identificaciones digitales obligatorias. Y el mundo, sin darse cuenta, aceptaba la marca del nuevo orden. Comienza la última batalla en medio de todo. El mensaje del hombre del 2025 seguía vivo. Sus palabras, grabadas en videos prohibidos, circulaban en la red oscura. Decía: antes de que Él venga, el mundo se postrará ante un falso Salvador. Pero los que permanezcan fieles verán su gloria con sus propios ojos. Pequeños grupos de creyentes se escondían en campos, montañas, ruinas de iglesias. Se ayudaban entre ellos, se animaban con versículos memorizados, porque ya no había Biblias digitales, y repetían una promesa que ardía como fuego en el pecho: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mateo 24:13. En el cielo, señales extrañas comenzaron a aparecer. Auroras en lugares donde nunca hubo, lunas teñidas de rojo, figuras luminosas que algunos veían y otros no. Y en lo profundo del mundo, el ejército del anticristo se organizaba, no con fusiles, con sistemas, con control, con engaño. Pero en lo alto del Monte de los Olivos, un grupo de jóvenes, ancianos, mujeres y niños lloraban, adoraban y esperaban. Sabían que pronto los cielos se abrirían. El día glorioso, el cielo se abre y entonces sucedió. No fue anunciado por cadenas de noticias. No lo precedió un discurso político ni una alerta sísmica. Fue una ruptura en el cielo mismo. Como una cortina desgarrada desde lo alto, el firmamento se abrió. Y todos, ricos y pobres, poderosos y esclavos, creyentes y burladores, lo vieron. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Mateo 24:30. No era un holograma, no era una visión colectiva, era Él, montado en un caballo blanco, sus ojos como llama de fuego, en su muslo escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Referencia: Apocalipsis 19:11-16. Los cielos temblaron, la tierra cayó. En un instante, los satélites dejaron de transmitir, las redes colapsaron, los sistemas de control se apagaron, y el hombre del engaño cayó de rodillas, sabiendo que su tiempo había terminado. Las multitudes comenzaron a correr. Algunos se escondieron en cuevas, gritando: «Caed sobre nosotros y escondednos del rostro del que está sentado en el trono». Apocalipsis 6:16. Pero los fieles, aquellos que resistieron, alzaron sus rostros sin temor. Sus lágrimas no eran de miedo, sino de gloria. Sabían que ese día era el que esperaron toda su vida, el que los profetas anunciaron, el que Jesús prometió, el juicio de las naciones, y entonces el Rey descendió, no a pactar, no a debatir, sino a juzgar, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Mateo 25:32. Los que siguieron al falso Mesías fueron lanzados en confusión. Las obras humanas, templos de vanidad, imperios corruptos, tecnologías sin alma, fueron consumidas como paja ante su presencia. Y los que le esperaron, los que lloraron en silencio, los que fueron perseguidos, fueron levantados en honor. Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo 25:34. La restauración del mundo. La tierra fue purificada, el sistema cayó, y un nuevo orden, no humano, sino celestial, comenzó. Ya no había dolor, ni llanto, ni muerte,
Los animales volvieron a convivir en paz. El león pastaba con el cordero. Las armas se convirtieron en arados, y la gloria de Dios llenó toda la tierra como las aguas cubren el mar. Isaías 11, Habacuc 2:14. Y desde Jerusalén él reinaba, no por 4 años, no por votos, sino por la eternidad. Si te gustó este video, te recomiendo que veas este.